En esta clase número 12 nos concentramos en hacer las definiciones principales de la unidad número 6, la cual está dedicada a estudiar los circuitos de dos puertos o las redes de dos puertos. Con esa terminología está abordado el tema en buena parte de la bibliografía. No obstante, en el curso históricamente se utilizó la terminología de cuadripolos. Entonces es la unidad donde estudiamos los cuadripolos, es decir, los circuitos entonces con dos puertos accesibles, que es equivalente a decir que hay 4 terminales accesibles. Y bueno, en la clase anterior hemos comenzado haciendo las definiciones principales de los conjuntos de parámetros, mientras que en esta clase buscaríamos definir algunos mecanismos para analizar circuitos de dos puertos. Bueno, por ejemplo, un amplificador que puede tener como entrada un micrófono y como salida un altoparlante. Otro ejemplo de amplificador podría ser, en un dispositivo de comunicaciones. A la entrada se conecta la antena del receptor y a la salida se puede conectar un módem para recibir información digital, por ejemplo. Entonces, ese tipo de circuitos de dos puertos, un cable, simplemente el cable que conecta, por ejemplo, una antena con un transmisor, es también un circuito de dos puertos, o se puede interpretar de esa forma. Esta tipología de circuitos es sumamente frecuente y por eso le dedicamos esta sexta unidad del programa. Es también la sexta unidad que hemos desarrollado. Estamos muy cerca de finalizar el desarrollo de este curso. Hemos estudiado los circuitos en corriente continua en la unidad 1, luego los circuitos en corriente alterna por medio de la unidad número 4, luego generalizamos nuestra forma de trabajar con circuitos lineales recurriendo a la transformada de Laplace. Eso se hizo de acuerdo con la unidad número 2. A partir de eso, en la unidad número 3 abordamos una serie de teoremas. En la unidad 5 estudiamos la respuesta en frecuencia, que es lo que recientemente hemos completado, se podría decir. Y a partir de eso resulta esta unidad número 6, donde estudiamos los circuitos de dos puertos. Entonces, habiendo dado las definiciones principales, podríamos concentrarnos ahora en definir propiedades que quedan visibles cuando uno ya tiene caracterizados los parámetros del cuadripolo. Entonces, esto, dicho de otra forma, sería comenzar a explicar para qué estamos trabajando con estos parámetros de cuadripolo. Entonces, ¿para qué sirven los parámetros de cuadripolo? Y en función de decir para qué sirven, vamos a descubrir también propiedades de los circuitos propiamente dichos. Entonces vamos a comenzar con esa revisión. Para comenzar podríamos empezar por considerar lo siguiente. Un cuadripolo puede tener definidos sus parámetros de impedancia o sus parámetros de admitancia o cualquiera de los demás, transmisión, etc. Hay relaciones entre estos conjuntos de parámetros que sería algo que buscaríamos analizar en este momento. Entonces vamos a hablar, como primer paso, vamos a hablar entonces de la relación que puede verse entre los parámetros de impedancia, entre los parámetros entonces Z, que es digamos la simbología que estamos utilizando para los parámetros de impedancia. Entonces los parámetros Z y los parámetros de admitancia, que les llamábamos parámetros I. Entonces a partir de eso podríamos comenzar por revisar, bajo una notación matricial, nuestra definición de los parámetros de impedancia, por ejemplo. Entonces tendríamos que los parámetros de impedancia, al ser 4 y al estar relacionando las corrientes I1 e I2 con las tensiones B1 y B2,
bueno, esta expresión matricial evidentemente digamos, resulta válida para referirnos, digamos, al sistema de ecuaciones implícito en la definición de los parámetros de impedancia. Entonces, esta sería I sub 1, I sub 2. Bueno, podemos, digamos, agregar una imagen para no perder de vista que estamos refiriéndonos, bueno, entonces estamos refiriéndonos a un cuadripolo, a un circuito de 2 puertos, donde, bueno, tenemos 4 terminales accesibles. Esos 4 terminales podríamos llamarlos de esta forma: 1, 1', permiten identificar la tensión B sub 1 y la corriente I sub 1 entrante al cuadripolo. Luego los terminales 2 y 2' permiten identificar la tensión B sub 2 y la corriente I sub 2, que también es entrante a este cuadripolo. Respecto de los parámetros de admitancia, podríamos encontrar una definición matricial similar. Hablaríamos de las corrientes I sub 1 e I sub 2 dadas como un vector columna que resulta del producto de los 4 parámetros de admitancia dispuestos matricialmente, o para conformar, digamos, esta matriz, dispuestos para conformar esta matriz. Entonces estaría I1,1, luego I1,2, I2,1 e I2,2 en producto con este vector B sub 1 y B sub 2. Bueno, entonces, respecto a esta expresión para los parámetros de admitancia, es bueno, evidente que está relacionada con una definición de un digamos de un sistema de ecuaciones, donde tenemos entonces dos ecuaciones, I1,1 por B sub 1 se suma con el producto I1,2 por B sub 2. Luego tenemos que la corriente I sub 2 es I2,1 por B sub 1 y se suma con I2,2 en producto con B sub 2. Bueno, esta representación, digamos, como sistema de ecuaciones, la escribimos en este momento porque la vamos a aprovechar en un par de minutos. Bien, a partir de este conjunto de ecuaciones, podríamos desarrollar, por ejemplo, cuánto vale la corriente en relación con los parámetros Z. Bueno, entonces es evidente, pero digamos, aclaro que esta sería la definición de los parámetros Z, y esta sería la definición de los parámetros I. Bueno, entonces, no quisiera, digamos, confundir con los símbolos, digamos. Entonces pongo este par de puntos y coma para separar, digamos, lo que estamos hablando. Entonces, en relación con los parámetros de impedancia, que es la ecuación matricial de arriba, podríamos hacer una definición de la corriente I sub 1 de acuerdo con la regla de Kramer, es decir, de acuerdo con las herramientas que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, podríamos hablar de que la corriente la podemos desarrollar por medio de el determinante sustituto 1 y el determinante de la matriz Z, que sería el determinante de esta matriz que ha reunido, digamos, el conjunto de parámetros Z. Entonces vamos a decir que si queremos, digamos, manejar esta expresión con un poco más de detalle, bueno, evidentemente podríamos desarrollar, digamos, lo que habría resultado. Entonces tendríamos B sub 1 y B sub 2 en la primera columna, luego tendríamos Z12 y Z22 en la segunda columna. El denominador es esto que estamos simbolizando con delta Z. Bueno, a partir de ahí, bueno, esto nos queda de esta forma. Podríamos decir que es B sub 1 por Z22 dividido en delta Z,
menos B sub 2 por Z 1, 2 dividido en delta Z. Bueno, a partir de esa ecuación vamos a trabajar, y como la vamos a invocar en cierto momento, voy a anticiparme a eso dejando una marca que va a ser esta letra A, digamos, que por su parte, digamos, está contenida en ese círculo. Bueno, como una marca para referenciar esa ecuación dentro de algunos minutos. No obstante, con la misma lógica, ahora podríamos referirnos a cómo sería el desarrollo para la corriente I sub 2. Entonces, esa corriente I sub 2 estaría dada por el determinante sustituto segundo dividido en el determinante de la matriz Z, frente a lo cual haríamos un desarrollo similar al que acabamos de elaborar. Entonces esta sería Z11, Z21, fila 2, columna 1, acá tendríamos B sub 1, B sub 2, es la matriz, digamos, la columna, digamos, que hemos sustituido. Bueno, en el denominador estaría delta Z, y si desarrollamos con la misma lógica podemos decir que ahora nos sirve por ahí escribir B sub 1 por Z21 con signo negativo dividido en delta Z, más podríamos escribir entonces B sub 2 por Z22, por Z11 dividido en delta Z. Entonces así tenemos un par de ecuaciones que nos habilitan para hacer una comparación interesante. Podríamos decir ahora que si en esta ecuación que habíamos marcado con la letra A, si en esta ecuación A ahora suponemos, entonces si se supone que B sub 2 se hace nula, bueno, fíjense que podemos llegar a elaborar una relación que a su vez se justifica con la definición que tenemos para el parámetro I11, el cual estaba, bueno, por definición dado por el cociente siguiente, el cociente entre I sub 1 y B sub 1. Bueno, ante la suposición precisa de que B sub 2 se anulaba. Entonces estamos hablando de que, digamos, en estas relaciones que hemos llegado a expresar, ha quedado explícito o explícita una correspondencia entre el parámetro de admitancia I11 y el cociente Z22 sobre delta Z. Entonces, como dijimos al comenzar, buscábamos relaciones entre los parámetros de impedancia y los parámetros de admitancia, y acá efectivamente hemos encontrado una de ellas. Entonces hemos encontrado la siguiente relación, que el parámetro de admitancia I11 es equivalente al cociente que enunciábamos, es decir, Z22 dividido en delta Z. Bueno, a esta definición entonces la tenemos justificada, pero frente a eso, bueno, podemos seguir nuestra evaluación de correspondencia, es decir, estamos viendo cómo en esta forma, digamos, que define, en esta forma o en esta ecuación que define qué son los parámetros de admitancia, bueno, encontramos una relación con B1, con B sub 2 y con I sub 1, que es la que se encuentra, digamos, también presente en esta ecuación A, y por esa razón, bueno, hacemos esta definición, digamos, que por comparación, si se quiere, por inspección, determina la equivalencia
en primer lugar para el parámetro I11. Respecto del parámetro I12, bueno, veríamos que resulta Z12 sobre delta Z. El parámetro I21 veríamos que resulta bueno, también Z21 sobre delta Z. Entonces Z12 y Z21 se parecen en el sentido de que al relacionarlos con alguno de los parámetros de impedancia, bueno, aparece un signo negativo. Entonces esas definiciones que están implícitas en las ecuaciones que hemos venido ilustrando, las agregamos ahora. Entonces lo que hemos visto es como I21 queda dado por este cociente Z12 sobre delta Z, donde apareció ese signo negativo. I21 queda dado por bueno, el negativo de Z21. Bueno, entonces tenemos menos Z21 sobre delta Z. Finalmente podríamos escribir que I22 queda determinado por este cociente Z11 dividido en delta Z. Bien, a estas ecuaciones las podemos llevar a una expresión matricial también. Entonces podríamos escribir estas digamos, de estas interrelaciones, si vale el término, de esta forma. Podríamos decir que los parámetros de admitancia que estoy escribiendo ahora de forma matricial están relacionados, digamos, con una expresión matricial también, donde aparecería el factor 1 sobre delta Z, un, digamos, factor escalar que afecta a la matriz Z22 menos Z12, luego Z21 también con signo negativo, y finalmente Z22. Entonces con esta expresión matricial tenemos resumida, ¿sí? Entonces está resumido la conversión desde los parámetros de impedancia hacia los parámetros de admitancia. Entonces esta relación, bueno, evidentemente se podría plantear en sentido contrario, es decir, hasta acá lo que estamos suponiendo es que de pronto podríamos conocer todos los parámetros de impedancia, y conociendo todos los parámetros de impedancia podríamos buscar determinar los parámetros de admitancia. Eso es lo que hemos ilustrado hasta acá. No obstante, podríamos plantear lo contrario o lo recíproco. Entonces podríamos decir que con un procedimiento de análisis o de comparación similar, podemos entonces llegar a determinar lo siguiente. Podríamos llegar a determinar cómo desde los parámetros de admitancia podríamos determinar los parámetros de impedancia. Bueno, entonces, haciendo deducciones algebraicas similares a las que hemos ilustrado recién, podríamos bueno, finalmente encontrar las relaciones que voy a resumir ahora. Entonces, si se supone que conocíamos todos los parámetros de admitancia, bueno, podríamos haber calculado el determinante de esa matriz construida a partir de los parámetros de admitancia. Bueno, y con esa información podríamos determinar, por ejemplo, el parámetro Z11, pero podríamos también determinar el parámetro Z12, que queda dado por este cociente, el negativo del parámetro de admitancia I12 dividido en el determinante de la matriz de los parámetros de admitancia, ese cociente con signo negativo. Luego el parámetro Z21 podemos determinarlo a partir de los parámetros de admitancia, con el cociente que lleva signo negativo, I21 sobre delta I. Bueno, y finalmente el parámetro Z22
resulta dado por el cociente entre I11 y delta I. Bien, a partir de esto, aunque hay una relación que parece, digamos, desprenderse de estas definiciones, bueno, sería tal vez conveniente aclarar que no se cumple la relación delta Z igual a 1 sobre delta I. Entonces, esta relación que no se cumple, entre paréntesis aclaramos que mantiene esta diferencia. Podríamos hablar entonces de un concepto similar, que es el que, bueno, define un conjunto de relaciones entre los siguientes parámetros. Entonces, los parámetros en este caso de impedancia, los parámetros Z, pero ahora en relación con los parámetros de transmisión. Entonces, bueno, acabamos de definir los parámetros de impedancia, entonces, bueno, no los vamos a desarrollar nuevamente, pero podríamos decir cómo, digamos, traemos, digamos, a la memoria nuestra definición de los parámetros de transmisión, bueno, escrita en esta notación matricial, donde tendríamos entonces un vector que es B1 con I2, la matriz de los parámetros ABCD y luego la tensión B sub 2 con la corriente I sub 2 con signo negativo. Entonces acá hay una imprecisión, se me ha escapado, digamos, que acá nos referimos a la corriente en el puerto 1 en el lado izquierdo. Bueno, tal vez para evitar, digamos, alguna imprecisión, podríamos, bueno, efectivamente escribir una vez más cuál es nuestra definición de los parámetros de impedancia. Como digo, sería algo redundante respecto de lo que acabamos de escribir, no obstante, para evitar alguna imprecisión los traemos ahora nuevamente. Entonces esto sería Z11, Z12, Z21, Z22, y a partir de eso esta matriz de los parámetros Z se multiplica con el vector de corrientes I sub 1 e I sub 2, y frente a este producto resulta la igualdad que tenemos vista. Desde la matriz, desde la definición de los parámetros de impedancia, de transmisión, a ver, podríamos comenzar por la matriz, por los parámetros de impedancia. Entonces podríamos tomar este primer paso. Podríamos hablar de B sub 2 en relación con la definición implícita en los parámetros de impedancia. Entonces esto nos quedaría como Z21 por I sub 1, que se suma con Z22, el parámetro Z22, multiplicado por I sub 2. Luego, desde esta definición podríamos buscar una relación despejando el producto Z21 con I sub 1. Entonces, si despejamos Z21 por I sub 1 de la ecuación anterior, nos queda esta diferencia B sub 2 menos, bueno, Z22 por I sub 2. Bien, a partir de acá podríamos hablar finalmente de cómo nos queda el despeje para I sub 1, que habría estado dado por este cociente B sub 2 sobre Z21, que a su vez está en diferencia con la expresión siguiente, Z22 dividida en Z21 en factor multiplicada por la corriente, entonces I sub 2. Bueno, a partir de
de esta definición vemos que esta expresión para I sub 1, tiene un parecido o una relación, digamos, con las variables que están resaltadas en la definición de los parámetros de transmisión. Entonces, en relación con eso podemos ver que C por B sub 2 debería ser, debería tener una relación directa con este parámetro o con este factor 1 sobre Z2,1. Entonces, esas son las relaciones que podemos expresar ahora. Podemos ver, digamos, que desde la definición, entonces, desde la definición de los parámetros de transmisión, había resultado la ecuación siguiente. I sub 1 igual al producto de C por B sub 2 menos D por I sub 2. Frente a lo cual ahora podemos decir que C resulta dado por el cociente entre la unidad y el parámetro de impedancia Z2,1. Mientras que el parámetro D resulta dado por el cociente entre Z2,2 y Z2,1. Entonces ahí tenemos definiciones específicas que relacionan cómo desde los parámetros de impedancia podemos encontrar, digamos, los parámetros de transmisión, en este caso C y D. Bueno, entonces a esta nueva ecuación, la que escribimos recién, le podemos poner una marca. Entonces a esta ecuación le ponemos una marca porque la vamos a referenciar entonces en un par de minutos. Entonces esta ecuación para I1 que venía de despejar I1 a partir de los parámetros de impedancia, bueno, le ponemos la marca B para seguir nuestra comparación o nuestro desarrollo. Propongo entonces que pensemos en lo siguiente. Desde los parámetros de impedancia podríamos definir B sub 1. B sub 1 entonces sería Z11 por I sub 1 sumado con Z12 en producto con I sub 2. Bueno, a esta altura podemos también empezar a tener ciertos registros, digamos, en la memoria de las definiciones de los parámetros. No se va a pedir a lo largo del curso que memoricen por ahí algunas definiciones de conversión como las que estamos desarrollando ahora. No obstante, estas definiciones más generales, bueno, puede ser de utilidad tenerlas en la memoria. Bien, a partir de esto, entonces, a esta ecuación podemos ponerle una marca porque también la vamos a referenciar. Bien, y entonces podemos decir que B sub 1 la podemos escribir. Bueno, vamos a aclarar un poco para qué pusimos tantas marcas, y a la definición que voy a dar ahora de B sub 1 la vamos a relacionar con las ecuaciones dadas previamente. Entonces vamos a decir que dada la ecuación que hemos llamado C, vamos a decir que se reemplaza. Entonces se reemplaza I sub 1 de acuerdo con el resultado que teníamos en la ecuación B. Entonces, si vamos a la ecuación B, teníamos un desarrollo para I sub 1. Ese desarrollo lo vamos a aprovechar ahora. Entonces vamos a poder decir que si en B sub 1 desarrollamos con el resultado que conocíamos para I sub 1, nos queda esta expresión Z11 dividido en Z21 factor de B sub 2. Bueno, y entonces, si bien la ecuación C
tiene dos términos. Resulta que a I sub 1 previamente la habíamos definido con dos términos también. Entonces nos va a quedar un total de 3 términos en esta ecuación para B sub 1 que estamos escribiendo. Bueno, el segundo término sería este Z11, afectando el segundo término que teníamos previamente, el cual era Z22 dividido en Z21. Bueno, entonces este es factor factor entonces de I sub 2. En la ecuación B vemos que el segundo término depende de I sub 2. Y nos queda escribir este último término que era, Z12. Bueno, entonces sería Z12 factor de I sub 2. Resalto entonces que este término es el que está escrito acá. Hemos compuesto C con el desarrollo que previamente habíamos elaborado para I sub 1 y bajo esas reglas, digamos, podemos dar un paso algebraico que nos puede simplificar algunas relaciones. Entonces vemos que respecto del primer término que depende de B sub 2, digamos que no hay mucho para decir en sentido algebraico, pero en sentido, relacionando los dos términos que siguen, podríamos tomar Z21 como un factor común. Entonces podríamos tomar Z21 como un factor común de un cierto, vamos a tomar un factor común donde Z21 va a ser el divisor. Entonces acá quedaría I sub 2. Entonces acá nos queda Z11 por Z22 menos Z21 por Z12. Esta expresión es correcta, la pueden revisar con detalle. No obstante, vamos a buscar hacer una comparación con las definiciones que previamente teníamos para B sub 1, si lo relacionábamos con los parámetros de transmisión. Entonces esto hubiera sido A por B sub 2 menos B por I sub 2. Frente a lo cual hay una relación que está relativamente visible en estas dos últimas ecuaciones. Entonces podemos decir que se está mostrando cómo A se corresponde con el cociente Z11 sobre Z21, y se está mostrando también que B se está correspondiendo con el siguiente cociente. Esto sería directamente delta Z sobre Z21. Entonces me gustaría resaltar, digamos, que este cociente Z11 por Z22 menos Z21 por Z12 es realmente el cociente de esta matriz 2×2 que podemos generar con los 4 parámetros de impedancia, digamos. Entonces esa relación es la que está implícita acá. Entonces hasta este momento hemos analizado cómo, conociendo los parámetros de impedancia, podríamos determinar los parámetros de admitancia. Sin justificación hemos mostrado también cómo hacer lo contrario, digamos, desde los parámetros de admitancia, definir los parámetros de impedancia. Y acabamos de mostrar cómo desde los parámetros de impedancia se puede determinar los parámetros de transmisión. Entonces, ese concepto ilustrado hasta acá
resulta que puede generalizarse. Entonces, la definición o la conclusión general es que desde cualquier conjunto de parámetros se puede encontrar una definición de cualquiera de los demás conjuntos. O sea, se puede convertir desde parámetros de impedancia a admitancia, impedancia a parámetros H, parámetros híbridos inversos a parámetros de transmisión, etc. Todas las combinaciones son válidas. Y en ese contexto resulta una tabla de relaciones de conversión, la cual se encuentra disponible en toda la bibliografía, pero no obstante está también presentada, digamos, por medio del aula virtual del curso, para que puedan consultarla digamos en los momentos que necesiten hacer cálculos. Bueno, entonces a partir de ahora nos vamos a concentrar en otro aspecto que digamos que describen los parámetros de cuadripolo, y es el concepto concreto de bilateralidad. Entonces vamos a hablar de ciertos cuadripolos que podemos decir que son lineales y bilaterales. Entonces vamos a tratar de especificar con más detalle cuál es el concepto de bilateralidad que estamos tratando de referenciar. Entonces vamos a tomar como primer paso, entonces vamos a decir que se comienza por analizar la siguiente relación. Vamos a ver cómo a los parámetros de transmisión A, B, C, D, sabemos que lo podemos ubicar, digamos, de forma matricial, disponer para conformar una matriz. Entonces, y a esa matriz le podríamos calcular el determinante. Entonces ese determinante sería AD menos BC. Bien, a partir de esto, conocidas las relaciones con los parámetros de impedancia, podríamos buscar dar un paso más. Entonces, en lugar del parámetro A ponemos el cociente Z11 sobre Z21 por Z22 sobre Z21 menos B por C sería esto pasaría a ser entonces Z11 por Z22 menos Z21 por Z12 dividido en Z21 por el parámetro C, entonces era 1 sobre Z21, lo que nos estaba faltando. Bien, si ahora vemos, resulta que hay una posibilidad de escribir un denominador común, que sería específicamente Z21 al cuadrado. Entonces vamos a buscar aprovechar esa relación. Esto sería Z21 al cuadrado, un denominador común donde tendríamos Z11 por Z22 menos Z11 por Z22 que nos queda menos sería Z21 por Z12. Bien, y a partir de esto entonces hay simplificaciones que podemos practicar. Este primer término se simplifica con el segundo, luego esta potencia 2 en el denominador se simplifica con este término.
Bueno, este signo menos, con este signo menos habría resultado, digamos, globalmente positivo. Entonces, lo que podemos decir es que el determinante de la matriz de los parámetros de transmisión se puede igualar directamente con este cociente. En el numerador habría quedado solo Z12 y en el denominador habría quedado Z21. Entonces ese determinante se corresponde con este cociente. Bueno, entonces de acuerdo a las definiciones que venimos haciendo, ahora podemos referirnos a lo que podríamos considerar cuadripolos, entonces simétricos. Bueno, entonces el concepto de bilateralidad, digamos que desemboca o nos lleva al concepto de cuadripolo simétrico. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un amplificador, en una expresión relativamente intuitiva, me parece que sería imaginarnos un amplificador donde tenemos un puerto donde se conecta, por ejemplo, un micrófono y otro puerto, el de salida, donde supondríamos que se conecta el altoparlante. Bueno, en ese dispositivo que es el amplificador, es relativamente intuitivo pensar entonces que no es posible invertirlo. Es decir, si conectamos el micrófono en la salida de potencia para el altoparlante, podríamos destruir el micrófono. Y asimismo el altoparlante en principio no nos serviría para captar con fidelidad los sonidos si lo conectamos en el lugar del micrófono, digamos. Entonces, invertir las conexiones en algo como un amplificador, intuitivamente podemos, digamos, justificar que no es correcto, que no es posible y que por lo tanto ese no es un cuadripolo simétrico. Pero podríamos pensar, por ejemplo, en un cable de conexión, o sea, algo tan sencillo como un par de cables, un par de conductores, un cable bipolar podríamos decir, o un cable coaxil. Evidentemente, si conectamos un extremo o el otro, más allá de los conectores que eventualmente pudieran utilizarse, pero digamos que invertir el sentido de instalación de un par de cables no cambia el funcionamiento del cable propiamente dicho, con lo cual podríamos ver, digamos, que ese es un caso donde efectivamente hay 4 terminales accesibles, es decir, las 4 puntas del par de cables. Entonces, digamos, ese es un cuadripolo simétrico en el sentido de que si lo damos vuelta, el funcionamiento no se modifica, digamos. Entonces, ese es un concepto de cuadripolo simétrico que podríamos definirlo más propiamente con estas enunciaciones. Bueno, al hablar de cuadripolos simétricos, podríamos hablar de aquellos que respetan esta definición. Bueno, respetan que la impedancia de entrada o el parámetro Z11 es la misma, digamos, que la impedancia de salida. O sea, entonces el Z11 es igual al Z12 y el Z11 es igual al Z22. Bueno, y por su parte el parámetro Z12 debería ser igual al parámetro Z21. Bueno, esto es correspondiente al concepto de que si hay un puerto de entrada y un puerto de salida, decir cuál es entrada y cuál es salida es indistinto. Bueno, ese es el concepto de simetría y a su vez de bilateralidad que estamos tratando de reflejar. Entonces, lo que resultaría es lo siguiente: de acuerdo a nuestra evaluación del determinante de recién, si exigimos que estos dos parámetros sean lo mismo, bueno, el determinante debería ser unitario. Entonces, visto desde los parámetros de cuadripolo, podemos, digamos, verificar que un cuadripolo es simétrico cuando resulta esta correspondencia. Resulta
que Z12 sobre Z21 es igual a 1. Esto es bueno, igual al determinante que habíamos visto recién. Bueno, revisando las definiciones que tenemos elaboradas previamente, también podríamos ver cómo el concepto de simetría que acabamos de enunciar, por medio de estas dos relaciones puestas en la llave, entonces estas dos relaciones en amarillo que definen cuándo un cuadripolo es simétrico, terminan también en una definición que indicaría que el parámetro D de transmisión debería ser igual al parámetro A de transmisión. Bueno, comparando las definiciones de los parámetros D y A desde los parámetros de impedancia, que son aquellos que hemos forzado a cumplir ciertas propiedades para poder bueno, asegurar que el cuadripolo es simétrico, bueno, resulta esta definición D igual a A. Bueno, y por lo tanto, entonces, el determinante de la matriz de los parámetros de transmisión, que habíamos dicho que era, bueno, A por D menos B por C, resultaría en esta relación A al cuadrado menos B por C. Bueno, este resultado es uno que interesa también. Entonces, ahora que ya hemos definido los parámetros de cuadripolo, comenzando en la clase número 11, que hemos definido algunas relaciones de conversión, bueno, finalmente llegamos a un escenario donde en la práctica podemos empezar a ver para qué nos sirven, digamos, los parámetros de cuadripolo. Entonces,